Bueno, pues buenos días a todos de nuevo, casi ya buenas tardes. Vamos a terminar con la última ponencia, aunque luego nos quede todavía un pequeño debate, y la clausura, la última ponencia de este curso de verano sobre Carlos V, Guerra y Paz, ambos lados del Atlántico, en el bloque que hemos dedicado al humanismo renacentista ante la guerra y la paz, ambos lados del Atlántico, centrándonos en los conceptos y el análisis de la literatura, el arte y la teología. En este caso hablamos de arte con la profesora Rosa Perales Piqueres, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, titular de Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, docente en universidades españolas y iberoamericanas como Sevilla, Granada, la Internacional de Andalucía, la Universidad de San José en Costa Rica y la Universidad de México. Es miembro del cuerpo académico de la maestría de la UPAEP en Puebla, de México, y de la BUAP de Puebla de Los Ángeles y San Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Ha realizado estancias docentes en Edimburgo, Parma, Nápoles, Marburgo y Rostock, y sus principales líneas de investigación son el arte iberoamericano, el arte barroco, el arte contemporáneo, los museos y el patrimonio. Autora de varios libros y artículos, así como varias ponencias en diferentes congresos, entre ellos varios cursos aquí en Yuste, y es investigadora principal del proyecto de investigación y desarrollo La rehabilitación de edificio histórico-artístico para fines culturales en Extremadura y México. Investigadora además de varios proyectos como los conventos mexicanos en torno a Popocatépetl en Puebla y Morelos. Los nombres mexicanos siempre se me han resistido bastante, sobre el monasterio de Yuste, sobre el que también tiene trabajos, y la historia del cine en Extremadura y Vasco de Quiroga. Profesora Perales, un placer de nuevo tenerla entre nosotros y la audiencia es toda suya. Bueno, muchísimas gracias. Me toca cerrar con esta conferencia sobre el arte, la guerra vista a través de las artes y el concepto humanístico de la belleza de la batalla. Tengo que dar las gracias a los organizadores y a Yuste y a la Academia de Yuste por darme la oportunidad de estar aquí en un curso donde tengo que reconocer que el alumnado es magnífico, interesado, y hacía tiempo que no tenía el placer de, de contactar además con gente tan interesada y tan importante para nosotros ver que esa docencia que hacemos diariamente al final tiene un valor importante en las generaciones futuras. Bueno, mi idea, quiero que tengan muy claro que mi idea es de la visión desde el punto del arte. Y la visión desde el punto del arte la he concentrado sobre todo en el tema pictórico, porque si no es muy amplio. Y dos elementos fundamentales de sacar a colación. Por una parte, lo que sería la importancia de la difusión del poder y de la ideología de la familia y de la dinastía de los Austrias. Por eso me tengo que remontar también no solo al siglo XVI, sino también, sobre todo, al siglo XVII. Es decir, lo que siembra Carlos V, cómo después la dinastía lo va desarrollando posteriormente, y luego lo que tiene que ver, la relación que tiene que ver con América. La relación que tiene que ver con América, con los conquistadores, cómo se ve a través de las artes la visión de la conquista y, en definitiva, un personaje. He tenido que seleccionar un personaje porque ya saben que hay muchísimos, pero hay uno que es definitivo y que además, espero que sea para ustedes el más, más valorado en el punto de vista de lo que más se conoce, que es Cortés, Hernán Cortés, y esa relación que tiene y sobre todo esa visión que tiene. Luego quiero hacerles un partícipe que no solo voy a hablar ya de ese momento histórico del 16, sino que veremos justo al final cómo ayer se hablaba de la visión de los vencidos, ¿no? Bueno, pues aquí se han dicho unas cosas importantísimas que vienen mucho, además se pueden ver y se pueden reflejar en lo que es la pintura que yo voy a mostrar aquí. Y es también cómo después esa visión de la conquista en concreto, o incluso también esa visión de los Austrias y de la dinastía de los Austrias, al final, durante el romanticismo y el siglo XIX, se convierte en algo muy especial, en un recordatorio de lo que fuimos, sobre todo en la historia política española. Bueno, la historia nos tiene acostumbrados a ser revivida a través de esos libros y crónicas que hemos podido aquí escuchar hoy día y de las imágenes, en gran parte encaminados precisamente a justificar la guerra. En la representación histórica figuran siempre el héroe,
el personaje que lleva el grupo humano al triunfo. Héroes, además, que han trascendido en el tiempo y que los recordamos por sus hazañas, no por las muertes causadas en el conflicto. De ahí que su representación sea la culminación de la crónica narrada a través de símbolos que muestran siempre la bonanza de la acción, con una simbología que, dependiendo de los tiempos, será distinta y cuyos recursos serán utilizados por la Casa de los Austrias de manera constante en sus encargos de obras de arte. Hoy día esos recursos son otros. Un medio artístico del siglo XX, como es el cine, ha sustituido la imagen pictórica y ha moldeado los acontecimientos de una manera tan subjetiva que a veces es difícil encontrar similitudes con el tema que trata. Desde el siglo XX el concepto de batalla además se ha modificado hasta llegar a nuestros días y ya no se pintan las guerras, aunque las hay, no solo por la aparición de la imagen en movimiento o las nuevas tecnologías que recrean rápidamente el escenario bélico, sino porque han desaparecido los héroes. Ahora los personajes que deciden el curso de las acciones están ocultos, no luchan en primera línea como Napoleón o Alejandro Magno. Los destructores son máquinas, drones, aviones teledirigidos, misiles y satélites espías. No existe ni el concepto de honor, ni la guerra limpia y el código militar entre los ejércitos. Eso termina en 1914. No hay nada más moldeable que en la narración histórica, porque depende de la observación de otro ser humano y de la predisposición que tenga para contar los sucesos, tal y como se podían realizar con objetividad. Hecho que raramente se consigue por el contrario, porque gran parte de esa subjetividad provoca que nos encontremos con relatos sometidos al drama, a la ironía o a las convicciones sociales. Pero sobre todo, principalmente, el relato tiene un interés político y religioso, sobre todo en la época y en los personajes que vamos a tratar. En la tipología artística, por ejemplo, la narración histórica siempre es la base de la narración pictórica y el artista se sirve de ellos para expresar hechos mostrando numerosos aspectos de la naturaleza humana. Hay un componente importante psicológico en la representación siempre de las batallas, porque representa el dolor. Aquí lo pueden ver en esta obra maravillosa de Rafael de Sancio, el dolor, el valor, el sufrimiento inútil o el poder, en favor siempre de ese interés político o del interés del autor, que también lo hay, cuando se trata de recrear aspectos de técnica y estilo. Pero un elemento que cumple su función en la pintura de batallas es el tiempo. Nosotros apreciamos la pintura de la batalla, pero lo que el artista nos propone o nos enseña, que es el instante de la representación. Así nos encontramos dentro de esta misma temática escenas previas a la batalla, por ejemplo, que hablan solo de la disposición del ejército, como vamos a ver en la batalla de Lepanto, la batalla en sí misma en diferentes momentos o incluso la rendición y el saqueo. La libertad del artista para componer la batalla no siempre estará controlada por el poder. De ahí que nos encontraremos dos vertientes de la narración histórica. Por una parte, esa exaltación de la victoria y la justificación de la muerte y el horror, que es generalizada en el Renacimiento y también posteriormente, siendo, curiosamente, un iniciador, un artista francés que se llama Jacques Borrell, que además se pone al servicio de los mecenas, de los príncipes y de los reyes. Pero justo en el siglo XVII empiezan a aparecer también unas nuevas maneras de ver la guerra, ¿no? La otra cara, presentar la otra cara de la guerra. Y es el caso del también francés Jacques Callot, por ejemplo, que en el siglo XVII va a realizar una serie de grabados donde denuncia los desastres de la Guerra de los 30 años. Un Jacques Callot que tendrá una enorme importancia para los grabados que después veremos precisamente sobre esta temática de los grandes autores, ni más ni menos que Rembrandt y Goya. Goya es un discípulo de Jacques Callot en este sentido, y nadie como él ha reflejado el horror de la guerra a través sobre todo de las excepcionales escenas de la Guerra de Independencia. Por ejemplo, estas piezas que han sido modelo hasta nuestros días se unen también a pensamientos filosóficos que aparecen en el siglo posterior, por ejemplo, del filósofo Jacques Delors, quien afirma hoy día que toda obra de arte, dice, es un monumento, pero no del pasado, lo que alguien sintió, experimentó, sino del presente, el acontecimiento que aquí y ahora puede tener sentido en cualquier época. De ahí que la representación del hecho histórico va a depender del momento y de ese tiempo del que hablamos. No será lo mismo una pintura de historia elaborada en su tiempo, con carácter propagandístico o victorioso, que la representación del mismo varios siglos después.
Y tendremos un claro ejemplo precisamente en la conquista de América, en su momento y en los momentos posteriores. Así veremos cómo en la monarquía de los Austrias hay una clara exposición del triunfalismo, de la civilización y de la fe sobre el mundo primitivo prehispánico. Pasará después a la visión romántica de los mismos del siglo XIX, con la exaltación de los personajes protagonistas, como pueden ver aquí, de igual a igual el suplicio de Cuauhtémoc, o llegando a la revisión histórica de los movimientos indigenistas americanos que todos tenemos en mente, por ejemplo, de los murales de Diego Rivera. Bien, por otra parte, también tendremos que se remonta a esta es un poco la idea de... Sí, exactamente, de cómo el indigenismo transforma precisamente una batalla que, digamos, heroica de los españoles, la convierte en una batalla, en una defensa heroica de Cuauhtémoc frente a las huestes de Hernán Cortés. Esta es una obra del siglo XIX de la Academia Mexicana, pintada por ellos. Cuando se inicia a finales del XIX ese nacionalismo también republicano mexicano y que convierte, digamos, a los vencidos también en dignos vencidos de los vencedores, por así decirlo. Bueno, lo que sí es verdad es que lo que sí tenemos es que durante toda la historia de la humanidad, y ya hemos hablado de lo que es el concepto de la guerra y de la paz aquí, como la paz es necesaria también con la guerra, evidentemente tenemos aquí estas muestras de guerreros del mural rupestre de Huashan en China, donde hay una representación precisamente de una guerra. Lo que se ve a la izquierda es en el siglo XVI, precisamente en la matanza de San Bartolomé. No hay nada más moldeable que la narración histórica, porque depende además de la observación del otro ser humano y de la predisposición que tenga para contar los sucesos, tal y como con objetividad puede ser y raramente se consigue. De tal manera que nos encontramos ahora que, como género pictórico, la guerra va a estar narrada de muchísimas maneras. Una de ellas, por ejemplo, va a ser la representación. La batalla tiene muchas formas de representación, porque, como hemos visto anteriormente en esta imagen, esto nos lleva a la conclusión siguiente. La representación artística a lo largo de la humanidad tiene 3 puntos claves. Una que es la representación del entorno, la ciudad, los personajes. En segundo lugar, la religión, siempre representada en todas las culturas y civilizaciones. Y en tercer lugar, la guerra. Pero, como bien decía, la representación es muy variada y nos vamos a encontrar batallas, guerrillas, bombardeos, asedios y numerosas formas de exhibición de la violencia. Como género pictórico es un género de la pintura, por lo tanto hay diferencias de esa narración, aunque ya siempre han existido formatos artísticos. Por supuesto, no podemos dejar de pensar que la primera crónica importante para nosotros es ni más ni menos la Guerra de Troya. Y en la Guerra de Troya nos recuerda las batallas descritas en la Ilíada, sin acordarnos de los que murieron. Solo conocemos los hechos heroicos y homéricos de París y, por ejemplo, la lucha de París y Héctor. Pero también tenemos las campañas de Alejandro Magno y, sobre todo, tenemos Roma. Roma, quien más ha influido precisamente en nuestro entorno europeo. Los relieves y pinturas romanos son la representación enérgica de un mundo combativo, cuyos éxitos además se basa en el sometimiento de pueblos, representados de múltiples formas que van a ser los modelos a seguir por todos los gobernantes posteriores, pero sobre todo por los gobernantes del Renacimiento. Y Carlos V, que tienen aquí a la derecha o a su derecha, pueden ver cómo se recrea precisamente a la manera grecolatina la representación de la manera de las victorias imperiales. Este es un relieve que se encuentra precisamente en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. La guerra es un acontecimiento de gran fuerza dramática y su representación en un lienzo suele ser la excusa del artista para cubrir un muro. Uno de los mayores honores en el Renacimiento, por ejemplo, era el encargo de una pintura de batalla donde a veces ni siquiera era importante el héroe, simplemente el gesto de la batalla. Hasta tal punto que la multitud de figurantes luchando con frenesí por tierra o por mar era uno de los elementos más importantes para donde se podía recrear el artista. Y es uno de los ejemplos más significativos precisamente en la disputa que tuvo lugar entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel para decorar los muros del Salón de 500 de lo que se llama el Palacio Vecchio de Florencia. Hasta tal punto puedo decirles que cada muro medía 7 metros de alto y 17 metros de largo.
pueden imaginarse lo que es para un artista recrear una composición. Una obra que se ha perdido, como las dos se perdieron concretamente, además están debajo de otras obras pintadas posteriormente, pero lo que sí significa sobre todo son dos elementos importantes. Uno, por primera vez la batalla se ve desde una perspectiva heroica, desde una perspectiva mítica, y aparece también una visión dramatizada de los acontecimientos, de tal manera que ya las batallas dejan de ser, digamos, de un elemento o un hecho objetivo para pasar a ser un elemento subjetivo de la visión del artista y del tiempo y el momento del que se quiere. Pero también esta es la que corresponde, por ejemplo, los modelos que se tienen son solo bocetos que se hicieron en su momento y que son los que quedan hoy día. Lo más interesante es que también hubo artistas que se levantaron en contra de esta visión de las batallas o de la representación de las guerras de una manera dramatizada, teatralizada o subjetiva. En el caso, por ejemplo, de Alberti, del arquitecto y tratadista Alberti, en su libro de pintura, él afirma y además dice clarísimamente que la relevancia de un cuadro no se mide por su tamaño, sino por lo que cuenta, por su historia. Hasta tal punto que para el autor la fidelidad a los hechos supone el principio artístico de la representación. Centrándonos en la época en la que queremos presentar en España, los precedentes renacentistas estaban, por supuesto, en los códices miniados medievales, en el resto de esas ruinas romanas que hemos visto para plasmar y también, por supuesto, en esas batallas de muros. En España el tema militar adquiere importancia realmente con la monarquía de los Austrias. A falta de tradición, además, mural, como la italiana, la mayor parte de las representaciones de esas batallas van a estar realizadas por artistas extranjeros. En concreto, la primera que se conoce importante, además, para la transmisión artística posterior, es precisamente los famosos triunfos de Carlos V, que es una relación de 12 hechos que se hacen por Giulio Globio. Giulio Globio es un personaje muy importante para nosotros, sobre todo los de los historiadores del arte, porque va a ser el maestro del Greco. De hecho, se dice, incluso se piensa, que el Greco trabaja en estos triunfos de Carlos V, trabaja directamente, no se tiene certeza. Lo que sí es verdad es que Giulio Globio era un iluminista en la tradición clásica de la representación de los códices miniados, y él hace una visión también victoriosa siempre, evidentemente, de la importancia, aquí va adquiriendo sobre todo importancia, no el personaje del héroe, ni el hecho histórico, va adquiriendo importancia ya un personaje fundamental, que es el rey. Y el rey que pasa a ser emperador y que termina siendo, digamos, el benefactor de una idea de un reino, por así decirlo, católico universal, ¿vale? De todas maneras, tengo que comentarle que realmente la recreación de batallas, la representación de batallas en España no es tan importante en el siglo XVI como luego va a ser en el siglo XVII con los sucesores de Carlos V, que ellos sí van a tener en cuenta esa difusión de la beneficencia, por así decirlo, de la Casa de Austria para con sus súbditos a través de la recreación de las mismas. Bueno, hay que decir que todo el precedente de este modelo de batallas en donde no se aprecia ni el héroe ni los personajes importantes, sino que lo que intentan es recrear simplemente el hecho de la lucha, es Paolo Uccello, este personaje que va a tener una enorme importancia en la representación de los murales españoles y en concreto va a tener una gran importancia en la representación de los murales que se hacen en la sala de las batallas de Felipe II. Bien, lo que sí quiero que aprecien en esto es que no interesa el hecho en sí mismo, que es una batalla en la que tengo que comentarles, por ejemplo, que duró 8 horas y que no tuvo ningún herido, 8 horas y no tuvo ningún herido, ningún muerto. Ya, bueno, heridos sí, pero no tuvo muertos ninguno, es ya bastante importante en la historia de la humanidad, pero además es que es interesante porque aquí lo que aparece es la visión de la guerra. No interesa lo que es la guerra en sí misma, sino representar la visión de la guerra. Bien. De todas maneras, las escenas de batalla más características de nuestra historia del siglo XVI y XVII, lo que presentan es un carácter triunfalista, siempre, de claros tintes propagandísticos y que además, no solo aunque lo inician muy someramente los reyes católicos, realmente el gran creador, digamos, de la imagen y divulgativa de la Casa de Austria es Carlos V y posteriormente su hijo Felipe II. Le interesan recrear los valores, sobre todo, en la recreación de los valores no comunitarios ya, sino individuales, y sobre todo al monarca bendecido por Dios
como su imagen en la tierra, que solo será sustituido por el héroe en la pintura del siglo XIX. De hecho, lo que es un tema añadido, que es muy interesante a la batalla, es la rendición de la plaza. Aquí se ha dicho, por ejemplo, el que no hay, creo que en una de las frases que ha dicho la profesora Beatriz, ¿no? En una de las que ha puesto ella, que no hay una paz segura si no hay una paz justa. Pues bien, esto es importantísimo. Además, lo llevan a efecto tanto Carlos V como Felipe II, en donde, y en uno de los cuadros más representativos de la historia del arte, lo describe magníficamente. El modelo español que recrea Diego Velázquez con su cuadro de las lanzas o rendición de Breda para el Palacio del Buen Retiro de Madrid, además muy copiado, imitado y referenciado, muestra precisamente eso, lo que es el instante en el que el vencedor despliega las artes del valor y el honor para acoger con dignidad al derrotado. Así está descrito. Es tan importante esta representación que hizo Velázquez que, por ejemplo, de hecho, en el drama de El sitio de Breda de Can León de la Barca en 1625 se describe además también, de hecho se cree que es al revés, o sea que Velázquez hace un boceto inicial y luego ya lo lleva a su efecto en 1634. El sitio de Breda de Calderón de 1625 describe perfectamente el mismo acto que representa el cuadro de Velázquez. Al mismo tiempo, además, la monarquía con este tipo de escenas, que será frecuente en el barroco, va a proyectarse como una institución justa, es lo que quería, que respetaba las leyes de la guerra y que era capaz de tratar con clemencia y magnanimidad al vencido. Algo que se ha ido viendo aquí a lo largo de estos días, en donde lo que se pretendía evidentemente es llegar a una paz justa. Este pensamiento, además, se va a transformar en un exaltado espíritu caballeresco que aparece en el romanticismo pictórico, representando además acciones heroicas sobre derrotas legendarias. Y ahí tenemos cómo en el siglo XIX aparece la toma de Granada por los Reyes Católicos también de la misma manera. Es decir, ese espíritu conciliador que había mantenido la dinastía de los Austrias se sigue manteniendo a lo largo de toda, se supone, la política española de los siglos y sobre todo también se ve y se aprecia en la pintura, o por lo menos en el romanticismo español se trata de mostrar esa cara amable, por así decirlo, de los Austrias. Pero la esencia de los reyes y emperadores de la Casa de Austria fue durante siglos la protección de la religión católica y la Iglesia de Roma. Los monarcas españoles pertenecientes a este linaje hicieron de la defensa de la fe cristiana un eje esencial de su práctica política, estableciendo un pacto con Dios con un objetivo confeso, una realeza legítima para un planeta católico. Esta alianza será representada en las artes propagandísticamente en numerosas recreaciones pintadas, siempre como defensores frente a las disensiones internas y externas, con tres frentes que tenían bien abiertos que hemos hablado aquí: los turcos en el Mediterráneo, las reformistas en el norte de Europa y, por supuesto, las civilizaciones paganas en tierras americanas y asiáticas destinadas a la evangelización. De ahí que las escenificaciones de las victorias estén ligadas siempre a ellos y además que tendrán una principal justificación de la expansión y defensa de la cristiandad. Como emperador latino y rey de España, combatirá lógicamente contra los turcos y protestantes. Derrotará a la Liga de Esmalcalda en Batalla de Mühlberg y bajo su gobierno, Carlos V, se inicia la cristianización de América. Siempre se representa, esta es una de las obras más importantes del siglo XVI, que es la Virgen de los Navegantes en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, que además, los Reales Alcázares, perdón, en donde aparece Cristóbal Colón a la misma altura que todos, con la izquierda Carlos V, el rey Fernando, Pizarro, Hernán Cortés, todos los intérpretes o los protagonistas de América. Es uno de los cuadros más interesantes, simbólicos, con, por supuesto, la flota española, que en ese momento era evidentemente la más importante de Europa. Bien, pero autores europeos se van a poner al servicio de la corona española. Europeos tan importantes como Tiziano o el Greco, Rubens o Luca Giordano posteriormente, y pintarán a los reyes y a los príncipes de este linaje en visiones celestiales, representados al lado de Dios Padre, Cristo, la Trinidad y la Virgen. Sus palacios incluso, es importante, el efecto que causan estas pinturas sobre los personajes que van a visitar, por ejemplo, a los reyes. Y en concreto, estas dos obras las he traído aquí porque estaban a la entrada de los Reales del Alcázar de Madrid, colocados, las dos obras son de Tiziano, estaban colocadas indistintamente para que
El que entrara en el palacio tenía simbólicamente que asumir, primeramente, el defensor de la cristiandad. Ahí tienen, hemos hablado de la lanza, ahí está la lanza, hemos hablado de la pax de arma, ¿no?, la paz armada. Carlos V aparece vestido, por supuesto, con la coraza militar, y a la derecha, ese vínculo directo entre la monarquía y Dios, de tal manera que Felipe II presenta a su hijo, a la divinidad, en una alegoría de la victoria de Lepanto, porque lo que hay detrás es la victoria de Lepanto, como si fuera la cristiandad. Y delante, como pueden ver, siempre el pueblo sometido turco. Felipe II, además, continuando los preceptos de su padre, en su particular cruzada religiosa, quiso recordar estos acontecimientos significativos de la defensa de la fe y de la defensa de la monarquía. Para ello manda pintar toda una sala espléndida, que es la sala de las batallas del Real Monasterio del Escorial, en donde refleja precisamente los hechos acaecidos. Pero sí es verdad que él quiere representar los hechos acaecidos de manera objetiva, aunque al final los autores, que en este caso van a ser autores italianos, dirigidos por Cambiaso, un autor que además había tenido ya la posibilidad de representar en un momento determinado para el príncipe Doria de Roma la batalla de Lepanto, pues son los que van a recrear estas escenas. Realmente la batalla de Lepanto va a ser el hecho histórico de guerra más importante y más representado de la historia de la dinastía de los Austria. Pero es más, se llega a representar hasta en el siglo XIX también, como una especie de melancólica idea de lo que había sido el Imperio Español y la defensa de la cristiandad. El 7 de octubre de 1571 sucede el hecho. Es una hazaña, además, que pasaría a la historia para convertirse en un mito, además, de gran significado para la defensa de Occidente y del cristianismo católico, y que, además, va a ser uno de los temas más recurrentes pintados. Pero, además, no solo ya el mismo tema en sí de la batalla, sino los precedentes y los posteriores. Van a ser hechos en los que, ya sabemos que es una Liga Santa y que en ellas están los estados papales, está la República Veneciana y está la monarquía española. En cada uno de los sitios se va a representar la batalla del Lepanto para darle mayor protagonismo precisamente a esos protagonistas. En el Vaticano, la representación de la Iglesia será fundamental. En el Palacio del Dux de Venecia, donde estaba recreado, Veronés la recrea donde el Dux va a ser, digamos, el personaje principal de Lepanto. Y, por supuesto, que España será Felipe II el personaje principal. Lo que sí es verdad que hay que tener en cuenta es que dio, digamos, muchísima temática posterior a los artistas. Y una de ellas, muy curiosa, y nos viene muy bien porque nos enlaza además lo que va a ser también en América posteriormente, va a ser precisamente lo que es la visión del Papa de Eto. Entre los más destacados de los precedentes es la visión del Papa Pío V, que va a tener una trascendencia en numerosos aspectos de carácter religioso, como les he dicho, porque él aguardaba al resultado de la batalla rezando en Roma el rosario. Durante el rezo, leo literalmente, el Papa sale de la capilla y por aparente inspiración anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. Como consecuencia de ello, y aquí viene la clave, todos los 7 de octubre la Iglesia Católica celebra la Virgen del Rosario. Una advocación mariana que va a ser importantísima en la difusión mariana de Iberoamérica. Y existe además hoy incluso una ruta de capillas del Rosario que van a estar impulsadas además sobre todo por la Orden de los Dominicos. Bien, lo que sí es importante es que se le atribuyó la victoria directamente a la intercesión de la Virgen María. Aquí ven este cuadro que está en el Museo Naval de Madrid del siglo XVII. Bien, lo que sí también es importante es que trasciende a las letras, lo sabemos, al ámbito literario y cultural, y nos encontramos textos hermosísimos, no sé si lo pueden leer bien, de Lope de Vega, en donde dice: ya las armas se encuentran, se embisten, ya se traban. De Don Juan y el turco Alí, las galeras capitanas, furiosos tiros escupen, fieros cañones disparan, humo que los aires ciega, fuego que los hombres mata, que de mástiles y proas desmenuzan y quebrantan los herrados espolones, deshacen y desencajan.
Bueno, creo que es importante saber cómo toda la cultura española en ese momento se deja seducir por la hazaña y la victoria. Tengo que comentarles, por ejemplo, que desde el momento en que Juan de Austria, el almirante de la flota, firma la misiva de la victoria, Felipe II tardó 21 días en conocer el hecho de la batalla. Desde el punto de vista artístico, lo que sí es verdad que este motivo se va a convertir en un motivo estético y se difunde. Inicialmente se difunde en grabados y es importante por la razón siguiente. Los grabados van a ser una difusión objetiva de la contienda, hasta tal punto que hoy se han servido a historiadores que trabajan el mundo de Lepanto para justificar, por así decirlo, o para comprobar tal y como estaban dispuestas las naves, cuál ha sido la batalla. Se hicieron numerosas ilustraciones en grabados con respecto a esto. He traído aquí una de Mario Cátaro, por ejemplo, de la batalla de Lepanto, que me parece importante porque además es solicitado por la corona española para que precisamente se hagan este tipo de grabados y se difundan por toda Europa. Las primeras manifestaciones artísticas, o sea, las pinturas, que narran precisamente estos hechos, por el contrario, no van a ser tan fieles a la realidad. Aquí hay un triunfalismo que se apercibe y evidentemente los personajes se llenarán de elementos simbólicos que van a camuflar muchísimo en ocasiones el suceso real. Aparecen además lemas divinos, vamos a verlo, estas son por ejemplo algunas imágenes. Nos concentramos, por ejemplo, en los lemas divinos y mitológicos en torno a personajes que se convierten además en casi semihéroes. Son embajadores, no se olviden de las ideologías del momento. Aparecen, por ejemplo, en las estancias vaticanas, pintados, por ejemplo, 2 grandes murales por Giorgio Vasari, que le vamos a ver, en donde la representación es absolutamente escenográfica. La disposición de la armada en la parte superior, en la parte inferior, vemos al vencido a la derecha, con la muerte, los ángeles, como dándole la posibilidad de la entrada en el cielo, y a la izquierda las 3 potencias que están representadas: la monarquía española, la Iglesia y la República Veneciana. Al igual que también, Vasari, tengo que decirles que 6 meses después fue cuando él pintó estos murales. Él conocía los hechos originales y fue bastante fiel en cuanto a la disposición de las naves de cómo fue realmente la batalla. Lo que sí es verdad que luego, como pueden ver aquí, lo adornan ya con rompimientos de gloria, Cristo, casi como si fueran recordando esas famosas batallas de la Ilíada, de Troya, de la guerra de Troya, en donde los dioses estaban, e incluso intervenían en ella para que ganara uno u otro. Bien. Ya enlazamos, vamos a dar un salto en el tiempo y lanzamos, por ejemplo, con América, en donde esa advocación de la Virgen del Rosario nos la vamos a encontrar curiosamente celebrando el triunfo de la batalla de Lepanto. En concreto he puesto esta, que es de la capilla de Tlatelolco, de Atotonilco, perdón, porque también hay en Tlatelolco, en Guanajuato, en donde se ve muy bien la descripción. Y posiblemente tuvieron mucho que ver los grabados que se difundieron por Nueva España y por todos los territorios de ultramar para celebrar, y se hicieron además grandes arcos triunfales para celebrar Lepanto. Bueno, solo un hecho anecdótico. En la sacristía del Real Monasterio de Guadalupe se encuentra el fanal de la nave real de Santa Cruz de Lepanto. Así que cuando vayan a ver los zurbaranes, miren para arriba, que está el farol que tenía de Lepanto, porque realmente Felipe II lo que hace es que se acoge a la Virgen de la Hispanidad, la Virgen de Guadalupe, para, rezarla, mientras que Pío V estaba con la Virgen del Rosario. Bueno, dando un salto en el tiempo, porque es importante para que veamos cómo precisamente estas conquistas luego trascienden a toda la dinastía de los Austrias, aparece también pues lo que van a ser los Austrias españoles mandando a realizar espacios emblemáticos, el único que teníamos además, no como luego otros autores van a hacer en Versalles y demás, no, es el único que teníamos, que es el Salón de Reinos del emblemático Palacio del Buen Retiro. Y lo traigo a colación porque aquí están las batallas anteriores, las batallas de ese momento y además las batallas de ultramar.
Por primera vez también se representan las batallas del ultramar como un hecho único vinculado a la monarquía española, parte de la monarquía española, y eso es importantísimo. Bien, en este Salón de Reinos, que fue mandado decorar por el conde duque de Olivares para el rey Felipe IV, aparecen los grandes artistas españoles. Esto es una recreación, así como se quiere también recrear hoy día. Ya saben que se va a hacer una nueva proyección del Museo del Prado. Bien, en este caso intervienen entre los importantes, por supuesto, Velázquez con el cuadro de las lanzas, que estaría aquí, más retratos de los reyes, y también Zurbarán. Que Zurbarán interviene de esta manera, sobre todo en las gestas de la época de Felipe IV, como es la batalla de la defensa de Cádiz. Es un momento de la monarquía española que ya saben que hay muchas, hay mucha presión por parte de las potencias europeas, sobre todo de Francia y de Inglaterra, y en la zona de ultramar de los holandeses. Y hay numerosos momentos de conflicto armado tanto en el reinado de Felipe III como en el reinado de Felipe IV. Importante creo que se den en cuenta, la escena de la batalla ya aparece en segundo plano. A partir de ya desde Felipe II empiezan a verse las batallas en segundo plano, porque lo que importa es la representación real, es decir, el rey como elemento de la justicia y la justificación de ese momento de guerra. Por eso, un punto de inflexión, aunque volvamos un poco en el tiempo, es la representación de los acontecimientos históricos en la conquista de América. Y aquí vamos a ver muy bien esa intervención de la dinastía austriaca. El concepto de guerra religiosa con carácter medieval, que también hemos hablado en estos días, es un espíritu que preside todos los actos militares de los austrias, sobre todo en su empresa de América. Hasta tal punto que desde el inicio de esa conquista hay un profundo sentido evangelizador del que se impregnan los propios ejércitos. Así, las crónicas que describen los sucesos también mezclan el relato histórico con los momentos de profunda religiosidad evangelizadora de los autores. La difusión del cristianismo es un medio de aculturación más importante, ya lo sabemos, de forma que la imagen alegórica se une tanto de la imagen de la guerra o de la imagen de la conquista con la imagen religiosa. En el libro Retórica cristiana de Fray Diego de Valadez, esta imagen es muy significativa. Con la carabela es un claro exponente, por una parte, de los adelantos militares de la corona española, pero por otra, lógicamente, en el mástil convertido en un crucifijo de Cristo, vincula la conquista a ese influyente proceso de aculturación basado en la difusión del cristianismo. Esta sacralización de la conquista que durante el siglo XVI y XVII la familia real española de los Austrias mantendrá en su política imperialista, se extenderá también al vínculo que se establece con los conquistadores y la monarquía. Y es muy importante este dato. Aunque no siempre van a ser buenas las relaciones con los descubridores, van realmente, estos descubridores, cuando sean representados en el siglo XVII, van a ser representados a veces como los representantes, aunque sea una redundancia, de esa monarquía y de esa monarquía de acción militar y política en América. Tengo que decirles que no es muy habitual la representación de las batallas en el ámbito americano a lo largo de los siglos hasta la independencia, por este cuadro de independencia. Quiero hacer hincapié eso porque suelen estar estas batallas que aparecen, sobre todo en el XIX, están relacionadas con el militarismo imperante del XIX, están propiciadas por el nacionalismo que surge a raíz de la independencia y además uno de los géneros que más se va a utilizar precisamente como método propagandístico para mostrar el nuevo poder gubernamental republicano. Las primeras noticias que se conocen, porque quería hacerles un hincapié, porque van a ser muy sensibles a la hora de mostrar la conquista a través de la batalla. Las primeras, precisamente, que se conocen, las primeras noticias que se conocen sobre pinturas de batallas, son aquellas que están marcadas precisamente siempre por un espíritu de la fe cristiana. Son escenas entre el bien y el mal, siempre lucha entre el bien y el mal. Por supuesto, el bien es el cristianismo, el mal es el paganismo. Son casos, además, muy aislados que aparecen en pinturas de conventos como este de Ixmiquilpan, en donde realmente viene de la tradición de la pintura mural de los tlacuilus,
que representan una batalla ya de los otomíes, pero transmutada en batalla de bien y mal, ¿no? Aquí aparecen los transmutados en jaguares y coyotes que conquistan Tenochtitlán, y que había sido una batalla mítica. Aquí la convierten, la cristianizan, la europeizan y la convierten en una batalla del bien y del mal. Por el contrario, cuando tengan que representar la conquista de México, se cuidan muy mucho de representarla de manera ofensiva para los pueblos naturales, hasta tal punto que hay solo dos temas reiterativos a lo largo de toda la época novohispana. Uno va a ser la llegada de, digamos, las negociaciones de Cortés con Moctezuma, y en segundo lugar lo que sería la conquista de Tenochtitlán, con dos momentos importantes, Otumba y Tlatelolco, ¿vale? Esas son las dos únicas, porque lo demás queda como en el olvido, oficialmente queda en el olvido. No les interesa representar, no quieren molestar, no quieren, digamos, crear ningún aspecto negativo. Hasta tal punto que existe un hecho bastante curioso que he localizado hace poco, en donde uno de los virreyes iniciales, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero solo decirles el detalle, se atrevió a pintar una escena de batallas a finales del siglo XVI en el Palacio Virreinal, y tuvo tanta queja de México, tuvo tanta queja que además no solo se levantaron contra ellos los propios, digamos, administradores también del virreinato, sino que lograron que lo destituyera y borraron la batalla. Por eso les digo que han sido siempre muy, en este sentido, muy, digamos, bueno, pues muy correctos, ¿no?, por así decirlo. Los hechos, además de Cortés, van a ser narrados, además de, bueno, pues de manera atractiva, como escenificaciones de las batallas. Esta es una de ellas, Tlatelolco, aquí la ven, en condición de igualdad. No son más pequeñas las figuras de unos y otros, en condición de igualdad. Y siempre a manera de relato, nunca a manera heroica dramatizada que podíamos ver en ese pleno Renacimiento, que se olvida literalmente de recrearse en América. Bueno, las escenas más importantes son las de Tenochtitlán, como pueden ver aquí, y además tengo que decirles que nunca se olvidan de darle ese concepto de cruzada religiosa. Hasta tal punto, esta es una de las, incluso pueden ver aquí en Códice Florentino, ya muy temprano, pueden ver cómo se representan las batallas de Tenochtitlán, considerada una de las grandes gestas militares que se estudiaban en el siglo XIX en las academias militares, se estudiaban. Bien, lo que sí es verdad, bueno, que aquí pueden ver cómo el siglo XVII sigue recreando esa batalla, pero siempre con carácter narrativo, en donde los héroes aparecen casi camuflados, ¿no? Pero sí, un hecho importante. Dentro de todas esas batallas siempre aparece un personaje que está vinculado a la tradición de la cruzada española, por así decirlo, Santiago Matamoros. Aquí está Mataindos y después será Matamoros, pero nos encontraremos en la iconografía artística en Nueva España y en toda América a Santiago matando moros, no matando a indios. Es decir, la iconografía se traslada allí a América y nos encontramos que Santiago, en este caso no, aparece en el 17, ya aparecen, pero esto concretamente está en el Palacio Virreinal de México. Si durante el siglo XVI ese reflejo de la conquista tenía un papel evangelizador, durante los siglos posteriores, y tomando y retomando ese salón de reinos, la dignificación de la Casa de los Austrias, que es un hecho importante en esta parte, como símbolos del poder universal, incorporará hechos históricos acontecidos de dos maneras. Una, la recreación de la conquista física y espiritual de los territorios americanos, como hemos visto, y dos, el conflicto armado con sus enemigos europeos para el dominio marítimo de las aguas americanas. Esto es importante porque por primera vez aparece ya reflejado. Es más, hay una parte de ese salón de reinos que se va a dedicar a las batallas de reconquista de los territorios americanos. Y tendremos esta de Maíno, por ejemplo, que es la recuperación de la bahía de Brasil con las tropas en la época de Felipe II hispano-portuguesas. También tendremos obras, por ejemplo, también recuperación de San Juan de Puerto Rico o la expulsión de los holandeses. Para que vean la importancia que tiene esa gesta
conquista de Hernán Cortés, que va a seguir trascendiendo a lo largo del tiempo, van a utilizarse incluso otros soportes importantísimos, como unos soportes decorativos, como van a ser los biombos. Los biombos de grandes dimensiones, a veces tienen 8 o 9 metros de grandes dimensiones, en donde siempre se representa el mismo tipo de batalla, la conquista de Tenochtitlán, la conquista de la Ciudad de México. Y es importante también decirles que es una manera de difusión que, además de los grabados, también en la clase nobiliaria va a estar muy de moda y muy del uso. Una tradición que viene además japonesa, que es interesante, de la escuela de Kano, que así se llamaban los pintores japoneses que hacían este tipo de enconchados. Y es importante porque, por ejemplo, nos encontramos al final de la dinastía, a Carlos II, desde Nueva España, el virrey de Nueva España, le envía ni más ni menos que 24 biombos enconchados con toda la historia contada como si fueran unas viñetas de cómic sobre la conquista de Tenochtitlán. Y están hoy en el Museo de América y además muy bien documentados entre numerosas crónicas y entre ellas estas tres que pongo aquí. La de López de Gomara, de la conquista de México, después la de Bernal Díaz del Castillo, de la historia verdadera de la conquista, y la última de 1684, la historia de la conquista de México, de Antonio de Solís. Estos son un poco además se hacen, es interesante porque lo hacen dos autores que son novohispanos, criollos, es decir, que en los mismos autores ya ha trascendido, digamos, esa idea de la tragedia de la guerra y ya se convierte en un hecho legendario propio, digamos, asumido por la sociedad del momento. Quiero darle ya el punto final a esta parte histórica de la batalla en América. Empezando casi otra vez por el principio, es el famoso lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala supone realmente la fusión ideológica y religiosa entre la monarquía española de los Austria y los poderes del Nuevo Mundo. Es una crónica de la guerra pintada, considerada además excepcional en la narración porque cuenta no solo las batallas de ocupación, sino van a tomar también protagonismo los pueblos mexicanos. Pero aquí sí que se ve claro la idea de la monarquía universal a través de la monarquía de los Austrias y la fusión de los poderes fácticos o nobiliarios o dirigentes de los pueblos americanos. Y es importantísimo, es encargado además por el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, con el objeto además de representar sumariamente no solo la conquista de México, sino dar muestras de fidelidad a la monarquía hispánica. Porque Tlaxcala había sido una de las grandes aliadas de Hernán Cortés, que lo sabemos, que participa además en el asedio de la capital azteca y que además había sido nombrada leal ciudad en 1535. Se hicieron 3 versiones. Miren qué interesante iconográficamente para estudiar esta parte. Tengo que decirlo que se hicieron 3 versiones. Una se mandó para regalar a Carlos V. Las 3 se han perdido y solo queda una copia de 1892 que se encuentra en México. Bien, la fusión de las dinastías aztecas e hispanas. Estamos hablando de una fecha tan temprana como 1538. Y aquí tienen como precisamente las 2 ramas legendarias, por así decirlo, se fusionan. Es importantísimo porque luego vamos a ver, y les voy a poner un ejemplo, que creo que además después de la profesora Concha ayer habló de ello en Perú, cómo también sigue esa línea. Es tan importante, la dinastía austriaca decide de alguna manera, vincularse, de manera por matrimonios, que ya se había iniciado lógicamente con los reyes católicos, y la dinastía borgoñona, cómo se van vinculando precisamente con los poderes sacralizados, no lo olvidemos nunca, de las tierras americanas. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo en fusión son los tlaxcaltecos con Hernán Cortés en primer plano, están luchando en una guerra que realmente fue una guerra civil. Bueno, valor extraordinario, documental, es esta obra, que la traigo precisamente como un punto de inflexión desde México a Perú. Importantísimo porque aquí justifica esa idea de los matrimonios mixtos que ayer se hablaba aquí y la importancia que va a tener para el mantenimiento del poder. No olvidemos nunca que los poderes lo que hacen es
transmutarse, modificarse y cambiarse, pero nunca desaparecer. En este caso tenemos aquí el matrimonio de Martín García Óñez de Loyola, que es sobrino nieto de San Ignacio, que va a ser gobernador de Chile, y la princesa inca Beatriz Clara Colla, que es hija de Sauri Tupac, uno de los últimos reyes, por así decirlo, ¿no?, o incas de la dinastía. Pueden ver precisamente cómo en este cuadro, en esta obra, hay una enorme importancia simbólica de la unión de las dinastías. Al mismo tiempo, también hay un interés político y económico importante, porque la princesa inca tenía la encomienda Yucay, que era la más rica de toda la zona, del Virreinato de Perú. También, al mismo tiempo, a la derecha aparece su hija, casada también a su vez con Juan Enrique de Borja. Es una representación importantísima porque viene a través de los jesuitas y durante siglos se representó dramáticamente como una obra. Se representaba en un momento determinado, de las épocas y de las fiestas. De hecho, se sabe que se representa en la compañía en la iglesia de la Compañía de Cuzco, se representa inicialmente. Hay un escritor que es Fray Francisco del Castillo, que hace una especie de pequeña obra dramatizada, teatralizada, en la cual se representan las bodas tradicionalmente en las iglesias jesuitas del Virreinato de Perú durante más de 2 siglos. Bien, por último, y ya termino, poniendo esto, porque no podemos finalizar esta conferencia sin saber la importancia que fue emocional, simbólica e intelectual de la representación de la bonanza de la dinastía austriaca a lo largo de los siglos para la cultura y para el arte español. Las dificultades políticas, económicas y religiosas del XIX, por ejemplo, en España, van a provocar esa mirada al pasado glorioso con tintes nacionalistas. Van a surgir entre bastidores los grandes cuadros conmemorativos de batallas, héroes, nobles y reyes, casi todos ellos centrados precisamente en la dinastía de los Austria. Tan solo va a durar un breve tiempo, propiciado por la nueva sociedad industrializada y burócrata que desaparece. Los movimientos, además, independentistas americanos, el ascenso de los valores indigenistas, va a ser suficiente para que, lógicamente, solo en un momento se ennoblezcan de nuevo los actos del siglo XVI y del XVII. Hoy día tenemos que decir que la pintura ha sido sustituida por la imagen en movimiento, como he dicho al principio de esta conferencia, por el documental sobre todo. La historia ya no necesita ser pintada, la historia ahora se vive en directo. De todo ello solo nos quedan las obras monumentales que hemos podido ver aquí, los murales y los sueños heroicos reflejados en lo que he denominado la belleza estética de la batalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Perales, por este recorrido tan visual, tan bello, ¿no? El propio título de la ponencia lo decía, la belleza de la batalla, la belleza de la exposición también, que en cierto modo también nos traslada a ese momento, ¿no? A través de la imagen, no solamente haciéndonos imaginar, como hemos estado haciendo durante todo el curso, cómo podría haber sucedido aquello, sino también a través de la imagen representada por los artistas de la época. A mí me surge una pregunta, porque al mismo tiempo que, y en parte has mencionado un tema importante, ¿no? La realidad está trastocada. Está trastocada, que es un tema además muy importante, por el vencido. Decimos que la historia la escriben normalmente por el vencido, por el ganador. La escriben los que ganan. Pero a partir de ahí nos hacemos una imagen, nos falta la imagen del otro, ese es el papel de los historiadores. Pero yo echo de menos también una serie de imágenes aquí que no sé si se han llegado a investigar o no, o están en proyección, que es también la imagen del otro. Aquí, cuando hablamos de las batallas contra el turco, por ejemplo, echo de menos esa imagen de la otra parte. Hay estudios, hay investigaciones por nuestra parte, porque eso también me parece interesante, por nuestra parte, de cómo se ve
estas batallas desde el otro lado de la raya, por decirlo de alguna manera? Bueno, con respecto al arte islam, por ejemplo, con respecto al arte sobre el turco, es muy complejo porque el Islam prohíbe la representación de la imagen. Entonces, sí sabemos y se conocemos, por ejemplo, las últimas imágenes que se conocen reflejadas en los textos, en los códices, además se llaman así códices musulmanes o árabes, podríamos decir, están en la época de Samarcanda, del siglo XIII, o los códices persas del siglo XIV y siglo XV, no hay más. El turco lo que sí hace es narrar la crónica. Existe además eso, la guerra vista desde el lado por los árabes, ¿no? Sí existen documentos y crónicas importantísimas, ¿no? Y además, sobre todo, la tradición bizantina que recogen además los turcos en un contexto, digamos, de casi greco-latino, porque ellos no asumen también muchos elementos de nuestra civilización occidental. Ellos describen la crónica, pero también lo hacen de la misma manera. La crónica es la victoria sobre el infiel, o sea, sobre el pagano, y lo hacen de la misma manera. No olvidemos que el relato histórico y pictórico o artístico en general tiene mucho que ver con el que encarga la obra de arte. Por eso es muy raro ver obras como la de Jacques Callot que he puesto aquí o Goya. Tengo que decir, en el caso de Goya, que le costó muchísimo vender la colección de los desastres de la guerra, porque no le interesaba a nadie mostrar el horror de la guerra, porque no le interesaba. Es decir, es muy difícil. Eso es, a nivel privado, el artista sí lo hace. A nivel público está sometido a las intenciones del mecenas, a las intenciones del patrocinador, a las intenciones de la Iglesia. Es más, durante el siglo XVI no tanto. El siglo XVI, el artista que aparece ya socialmente en un ascenso como creativo, personaje creativo, tiene, digamos, incluso hasta el poder de magnificar lo que él quiere. De ahí que Leonardo da Vinci o Miguel Ángel puedan representar dramáticamente o escenográficamente una batalla tan tonta en la que, bueno, entre comillas, en la que duró 8 horas y fue una escaramuza realmente entre dos pueblos, y sin embargo la convirtió en algo mítico, Pero en el 17 es distinto ya, porque en el 17 tiene un sometimiento, hasta tal punto que el pintor se somete a una normativa de representación. O sea, tienen un código, unas reglas en las que no puede salir de ella. Es decir, el 17 pierde la condición creativa importante social y se convierte en un artesano. De hecho, conocemos y sabemos que a Velázquez no le gustaba pintar, por ejemplo, no le gustaba pintar. Cualquiera lo diría, ¿no? Pintaba por obligación porque el rey le mandaba. Pero a él lo que le gustaba es otra cosa. Eso significa que estaba depreciada socialmente la pintura y la representación de cualquier cosa. Entonces, bueno, pues de hecho incluso no le gusta la guerra a Velázquez. Velázquez no pinta escenas, no quiere pintar, nunca pinta. Pinta la escena en donde se vea la conciliación del ser humano, el alcance, digamos, o la dignidad del ser humano, pero nunca eso. Por lo tanto, es muy complicado, es muy difícil, porque realmente la visión del otro, en el caso de América, por ejemplo, sí existen códices, Tlacuil los da, pero hablan de la matanza y lo hacen a la manera de cómo ellos lo hacían. A ellos no les importaba en sus propios códices, que aunque se pierde mucho, representar los sacrificios humanos lógicamente con una visión ritual de lo que es. Pero después, cuando tienen que representar la conquista, la representan igual, de la manera más dramática y cruel que nosotros, en una mentalidad del siglo XXI, nos espanta, nos espantaría. Hace unos días acá ha salido una noticia que nos ha espantado, y es que han aparecido los esqueletos y los restos de los compañeros de Cortés los que fueron capturados y sacrificados en la pirámide del Sol de que está detrás de la Catedral de México. Y a nosotros nos espantas, pero entonces aquello era así, aquello era así. Muchísimas gracias por la aclaración. Un pequeño paréntesis, parece que hay una persona que se tenía que ir a Plasencia. Eran 3 compañeros, tenemos a 2 localizados. ¿Hay alguna otra persona que se tenía que ir ahora para coger el autobús de las 2:30? ¿No? Pues entonces los que se tenían que ir están preparados, se pueden ir cuando quieran. Ya les contaremos cómo continúa el debate, el curso, y muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a la profesora Antón. A ver, seguimos
Seguimos con el curso y veo ya por ahí manos levantadas, así que vamos a continuar con el debate porque nos quedan unos minutos. Voy a sentar. Y, como no, por alusión. Alusiones, ¿no? Te presentas para que ella te conozca, que no sé si claro, habéis coincidido. Buenas tardes a todos, mi nombre es Esther Prieto. Sí, silencio, por favor. Soy doctoranda de la Universidad de Sevilla y, bueno, antes de nada, darle la enhorabuena a la doctora Sí, Perales. por favor, silencio. Darle la enhorabuena porque pues por fin ha llegado el turno de hablar de historia del arte, ¿no? Que algunos lo estábamos deseando desde hace unos cuantos días. Y bueno, simplemente me gustaría hacer un par de reflexiones y una pequeña pregunta, ¿no? Y la verdad que me ha parecido muy interesante porque yo veo desde el punto de nuestro, ¿no?, de como historiadores del arte, que nosotros sí que miramos mucho hacia los contextos históricos, sociales, económicos, porque si no el arte no se entiende, ¿no? Entonces a mí me gustaría que por la parte de la historia también se nos mirara un poquito hacia nosotros, ¿no? En cierta manera, porque bueno, pues se ha hablado de literatura, de derecho, pero quizás no se ha hecho tanto hincapié. Entonces les tiendo ese guante a los historiadores que en cierta manera nos hagan un poco más de caso entre comillas, ¿no? Y bueno, la verdad que la visión de estas batallas es muy interesante, ¿no? Me ha gustado mucho esa conexión con el tema de las personas quienes se encargan, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que el arte desde que podemos hablar de lo que es arte siempre ha sido un vehículo de propaganda, bien de un gobierno, una religión, y siempre ha sido patrocinado por una persona en concreto, ya fuera la corona, una persona noble o bueno, pues alguna entidad religiosa. Entonces me ha gustado mucho que salga eso a colación. Y por otra parte también la breve relación de ese intercambio cultural entre el arte, ¿no?, ese arte que nace desde Europa o bueno, que parte desde España, una serie de tendencias artísticas procedentes de Flandes o de Italia y que llega a México, y de México va para Filipinas o para China, ¿no?, con todas esas redes de intercambio. Entonces me ha gustado mucho que se sacara eso a colación también, porque realmente gracias al arte en los siglos XVI y XVII ya podemos hablar de este concepto de hoy en día tan en boga que es la globalización, ¿no? Entonces muchísimas gracias por habernos sacado eso. Y la pregunta ya que tenía así un poco, pero por mera curiosidad del gremio, es sobre la pintura de la batalla de Tlatelolco, creo que es, del siglo XVII. ¿Está en algún museo o es de colección particular? No sé cuál es la de... no, está en el Museo de Virreinal. Está en el Museo Virreinal, sí. Tengo que decir, por ejemplo, que normalmente entre la clase dirigente, por así decirlo, criolla, de origen español novohispana, era frecuente que se tuviera este tipo de representación, sobre todo de la batalla de lo que es la batalla de Tenochtitlán, ¿no?, en la que se enfrenta a un numeroso ejército mexicano, en este caso azteca, pues se enfrenta a un grupo de españoles, ¿no?, y más, por supuesto, las comunidades indígenas que estaban a favor de ellos. Y es interesante porque, por ejemplo, se le llega, hay gente que en esa delicadeza en la que se tiene para representar la batalla, aparece no solo ya, por ejemplo, Santiago, Matamoros, que aparece ya como porque los ejércitos españoles siempre pensaban que era evidentemente un espíritu benefactor, ¿no? Pero también aparece en la simbología, en el entorno de esta idea de, que hay autores incluso que llegan a decir que la caída de Tenochtitlán es como la caída de Jerusalén. Hay autores que llegan a decirlo. Y llegan a decirlo porque realmente no estuvieron nunca convencidos, algunos de los cronistas, en que esa caída hubiera sido legítima. Hablando ayer de la legitimidad de la guerra, ¿no? Y ese cuestionamiento que hemos estado viendo aquí a lo largo de estos días, en donde se plantea la justificación de la guerra, incluso siendo esa visión de la cruzada en la pintura o en el arte en general, sale también cuestionada.
¿Sale? Cuando bien cuestionadas. No estaban claras las, digamos, la justificación de las mismas. Y, sin embargo, sí es verdad que es el único, digamos, tema que va a trascender incluso hasta principios del siglo XIX y se representa. ¿Cuándo se modifica? Es justo, evidentemente, cuando la independencia. O sea, y el máximo representante ya de ese indigenismo que modifica y convierte y demoniza ya a los españoles en el arte va a ser, evidentemente, todo el muralismo mexicano con Diego Rivera y Orozco y Siqueiros. Vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más por aquí? Mira. Hola, yo soy María Isabel, doctoranda de la Universidad de Granada en Bellas Artes, y me gustaría saber la relación entre la mitología clásica, la representación de la mitología clásica en la pintura con la imagen triunfal del emperador. Porque se ha hablado de la relación con la Iglesia Católica, pero me gustaría también saber si es posible con la relación con la mitología clásica. Bueno, me preguntas casi una conferencia completa. De manera bueno, voy a breve, intentar si es ser. Evidentemente, mira, por ejemplo, en el maravilloso, si eres de Granada, el Palacio Real, o sea, el Palacio de Carlos V de Granada, diseñado por Machuca, lo que tiene son todos relieves a la manera romana. O sea, lo que representa son precisamente las victorias del emperador y están recreadas, físicamente como si fueran los relieves del arco de triunfo de Tito o el arco de Trajano, es decir, o incluso la columna de Trajano de Roma. Porque, de hecho, a Carlos V se le llama el César. Es el César y aparece además representado en monedas como un César, aparece representado en ilustraciones, aparece representado en alegorías, es decir, él toma la condición de César. Date cuenta que además es ungido emperador en Bolonia y eso ya es lo que le convierte en el emperador del Sacro Imperio. Bueno, entonces, por lo tanto, Carlos V es la intención más importante que tiene el emperador en ese momento, es afianzar su poder político, no solo ya español, evidentemente, en los reinos de España, sino también, sobre todo, en Europa, y para ello tiene que convertirse en algo. Y además trascender históricamente hasta César. Vamos. Entonces, es muy fácil. Para ello utiliza, pues aquí ha estado también la profesora, que anteriormente, los emblemas de Alchato, por ejemplo, se utilizan muchísimo para ese tipo de alegorías. Se utilizan muchísimo todos los que son los tratados antiguos, las narraciones, todo lo que pueda recrear y representar a niveles artísticos la figura del César. Además, la figura del César. Para ello, además, se conforma y se crea Plantino, la imprenta de Plantino va a estar funcionando desde el Renacimiento, desde la época de Carlos V hasta posteriormente, como un centro difusor único y exclusivamente para la bonanza de la dinastía austriaca y todo lo que representa desde el punto de vista político y religioso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí, tenemos aquí otra. ¿Te presentas? ¿Eres nuevo en la sala? Bueno, soy Francisco Cambero, soy doctorando en Patrimonio en la Universidad de Extremadura. En primer lugar, Rosa, enhorabuena. Como sabe, una de las líneas de investigación, una de las líneas de trabajo que tengo es la importancia o el papel tan importante que tuvieron los caballos en la época o en el momento de la conquista. Y he visto que en la mayoría de los cuadros, o en muchos, aparece el caballo en el punto central de la obra, siempre, claro, montado por un personaje, ¿no? ¿Crees que el hecho de que aparezca el caballo en la mitad del cuadro es por la importancia que tuvo el caballo en la conquista o para que el personaje histórico tenga mayor importancia? Y me quedo con una frase de Hernán Cortés que decía: después de Dios, los caballos, en el momento de la conquista. Entonces, me gustaría que me dieses tu opinión acerca de la imagen, ¿no?, de la iconografía del caballo en las obras que nos has mostrado. Gracias. Bueno, pues hay dos cosas importantes desde el punto de vista artístico. La representación siempre del personaje a caballo simboliza también una
un estatus social. Desde los relieves del Partenón o cualquier relieve griego, desde el siglo V en adelante, los nobles atenienses iban siempre a caballo y la gente del vulgo iba a pie. Entonces siempre hay una dignificación del personaje a través de la figura del caballo, porque no todo el mundo se podía permitir tener un caballo. Por lo tanto, cuando se quiere representar y dignificar estéticamente una figura en un cuadro o en un relieve o en un grabado o en cualquier tipo de técnica artística o de aplicación artística, siempre se pone la figura del caballo. Es más, en esas escenas de batallas que habéis visto, en las escenas de batalla en donde no aparecen héroes, el caballo casi es el protagonista. De hecho, a Leonardo da Vinci lo que más le gustaba era precisamente dibujar caballos, porque el caballo lo consideraba el ser más noble que había dentro de la naturaleza. Y por otra parte, en segundo lugar, la importancia del caballo en la conquista es evidente. Entonces, siempre aparece como un elemento vinculado a cualquier imagen del conquistador. No solo en Hernán Cortés, en Pizarro y en todos ellos. El caballo es, digamos, el motor armamentístico más importante de seducción, por así decirlo, frente al otro, frente al que llega, ¿no? al llegado. ¿Vale? Eso es. ¿No estaba encendido? Sí. Ahora, bueno, pues quizá con esta cuestión del caballo, ¿querías decir algo, Cés? Y con respecto a la pregunta que hacía Claro. Tú lo harás mejor. mitología. De mitología. Claro, una de las cosas que uno echa de menos últimamente por la reducción de los planes de estudio que todos pasamos, tanto profesores como vosotros, es que hay asignaturas, como por ejemplo la mitología, que se ha quitado casi de los planes de estudio, pero es totalmente necesaria, imprescindible para alguien que trabaje en arte, en literatura, en filosofía, en historia de las religiones, en cualquier tema de eso, ¿verdad?, en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y entonces, cualquier cosa que uno vea, yo doy precisamente una de las cosas que tenemos ahora, son las famosas universidades de los mayores o de la experiencia. Yo llevo 18 años dando clase a la gente ya de 60, 70 años sobre mitología, les doy mitología. Les puedo decir que no es por el profesor, pero es la asignatura que más quieren y la que más les gusta. Porque es que es muy atractiva, porque desde tópicos y frases tan usadas como el talón de Aquiles, la caja de Pandora, etcétera, etcétera, la Vía Láctea y todo esto, hasta que no puedes leer un poema de Lope de Vega y tal sin saber mitología. Y lo mismo lo que tú has preguntado. O sea que el águila, ¿de dónde viene el águila? Claro. Pues de Júpiter, que es el animal propio de Júpiter. ¿El otro de dónde? Y todo eso en los cuadros. Además, curiosamente, pues yo se lo doy a los mayores en cuadros, es decir, y en esculturas, digo, para que cuando vayan ustedes a los viajes estos del Inserso, no vean ustedes que el perro está muy bien pintada la cola, sino que saben exactamente que un perro ahí colocado frente a un gato, es el tal hecho tal. Yo creo que eso es imprescindible, por eso digo que la gente que hacéis bellas artes, que hacéis literatura, que ese tipo de cosas, hay que cogerse los libros de Conti, de la mitología del siglo XVI y todo esto, porque es que si no, no se entera uno de nada. De nada, y con Carlos V y todo es tan mitológico. ¿Entiendes? Muchas gracias, profesor Chaparro. Aprovecho también para añadir otra reivindicación, ¿no? Me alegra que salga este tema en este curso precisamente, ¿no? Cuando no hay muchísimos cursos de historia, el tema de la mitología y el tema del humanismo, también en la universidad de hoy en día, ¿no? Cómo ha ido un poco en retroceso a favor de otras asignaturas, cuando aquí se ve la importancia de esos temas, el humanismo, de la mitología, el simbolismo. Tengo que decir con respecto a eso que era frecuente cuando los testamentos de los artistas en el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando se hacía la relación de lo que tenían, ¿no?, de los enseres, que así se llamaba en los testamentos, casi todos solían tener
la Ilíada, por ejemplo, tenían la Ilíada, tenían por supuesto, los libros de arquitectura, pero tenían también Ovidio, tenían la Eneida, es decir, ellos siempre tenían los referentes literarios y legendarios de cualquier tipo de representación, porque para ellos era básico. Por ejemplo, en el siglo, autores como Velázquez o como Murillo, los emblemas de Alchato los utilizaban continuamente, porque no hay un artista más seductor para decir algo que no sabemos qué quiere decir que Velázquez, por ejemplo, donde todo parece que está muy simple y nada es simple. Solo el cuadro de las hilanderas, por ejemplo. ¿Qué es el cuadro de las hilanderas? Es el mito de Aracne. Detrás está el mito de Aracne, pero se tardó años en saber qué era el mito de Aracne. Entonces, es importantísimo, como bien dice el profesor César Chaparro, porque no hay otra manera de entender la historia del arte, y ese es un problema que tenemos hoy día los profesores de historia del arte, y también la historia sagrada, leer la Biblia. Si no se lee la Biblia, no se puede entender el 75% de la historia del arte de este país, que es obra sagrada, obra religiosa. El éxtasis, la aparición del niño San Antonio, el éxtasis de Santa Teresa, bueno, se sabe, pero no se sabe por qué. Es porque no se lee o por ejemplo, yo sé, el sacrificio de Abraham, Lot. Entonces, todas esas cosas, si no se saben, deben ser, tanto para los historiadores como para la historia del arte, libros de cabecera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Veo que todavía hay algunas manos levantadas, pero tenemos ahora un ratito de debate, así que podemos continuar en el siguiente bloque, no sin antes dar un fuerte aplauso a la profesora Perales. Gracias.